Bien, muy buenas tardes o días. Vamos a presentar nuestro proyecto nuestro proyecto final de módulo de ciencia de datos titulado Análisis de imágenes de la colección del Museo del Louvre. Nuestro grupo está integrado por Ariel Rivera, por Juan David Hernández y por Carlos Andrés Pinzón. Bien, entonces vamos a dividir nuestra exposición en básicamente 5 partes, en las cuales vamos a abordar en primer lugar el propósito del proyecto. Van a haber tres partes que están directamente relacionadas con lo que es el proyecto, que es la forma en que hicimos la extracción de las imágenes, la forma en que identificamos las personas dentro de los cuadros y finalmente hicimos un análisis con respecto a esas personas que se identificaron dentro de los cuadros para terminar con unas conclusiones. Entonces, como lo había dicho anteriormente, el propósito del proyecto es desarrollar un programa que sea capaz de extraer imágenes de la colección de arte del Museo del Louvre y que a su vez identifique el número de personas que aparecen en cada una de las pinturas. Digamos, finalmente se va a hacer un análisis para observar cómo cambia la cantidad de personas por cuadro y dependiendo en función del año y de la época en la que fueron eh, hechos. Listo. Entonces, cuando comenzamos a elaborar este proyecto, el primer problema que nos encontramos es que no había una forma de extraer de forma automática las imágenes directamente de la colección del Museo del Louvre. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un programa que pudiera pasar por cada una de las URL y que extrayera las imágenes para que nosotros no nos tocara de forma manual extraer cada una de estas imágenes. ¿Por qué hicimos esto? Porque la colección cuenta en este momento con más de 5.000 pinturas, entonces era bastante ineficiente hacerla de forma manual, guardar una por una de cada uno de estos cuadros. ¿Cómo hicimos esto? Utilizamos una librería de Python que se llama Beautiful Soup, la cual se encarga de, además de abrir un URL, identificar algún tipo de objeto que uno le suministre a la librería. Entonces, para este caso, utilizamos primero, bueno, definimos dos funciones. La primera, la que se llama MakeSoup, que se ve ahí a la izquierda arriba, se encarga de abrir el URL, y la que se llama GetImage, que está a la izquierda abajo, se encarga de identificar todas las imágenes que se encuentran en dicho URL. Entonces, si por ejemplo está el logo del museo, lo va a identificar como una imagen. Si por ejemplo aparecen varias perspectivas de la foto o fotos de cada cuadro tomadas desde diferentes perspectivas, entonces va a identificar todas las imágenes y las va a almacenar todas en una lista. Entonces, haciendo el estudio con estas dos funciones en la página de las colecciones del Museo del Louvre, nos damos cuenta que en esta lista de imágenes, siempre el cuadro que nos interesaba, siempre la imagen que nos interesaba, correspondía al tercer elemento de dicha lista. Entonces, ahí a la derecha arriba nos vemos cómo queda el código final, y es que va a abrir la imagen, va a crear la lista y le vamos a pedir que seleccione el tercer elemento, y eso lo almacena como una variable de Python, y entonces ya tenemos una forma automatizada de extraer cada una de las imágenes del museo. Bueno, como la idea es almacenar las 5.000 imágenes para hacer el análisis, estudiando un poco los URL del museo, nos damos cuenta que todos tienen la misma raíz, salvo un último código. Este último código hace referencia a cómo el museo identifica cada uno de los cuadros. El museo, el museo genera un archivo de Excel, el cual tiene el código que identifica, o sea, la última línea de la URL,
el título del cuadro, el autor, la fecha y el número de inventario. Entonces, lo que hicimos fue descargar ese Excel y volverlo un data frame de pandas, y simplemente lo que hicimos fue correr la función de Beautiful Soup, pero cambiando la última apéndice del URL como cada uno de los elementos de la primera columna del data frame que descargamos del museo. Bien, entonces para la parte de la identificación de personas en los cuadros, nosotros utilizamos el módulo Image AI, y ese módulo estaba soportado sobre tres módulos más. Uno de esos módulos es el que se denomina Keras, que es una biblioteca de código abierto, cuyo propósito es crear redes y funcionar a su vez como una interfaz para acceder a varios frameworks de aprendizaje automático y desarrollarlos. Entonces, uno de esos frameworks es precisamente TensorFlow, que es otra biblioteca de código abierto para aprendizaje automático a través de un rango de tareas capaz de construir y entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones y correlacionarlos de forma análoga como lo hace o como lo aprende un ser humano. Finalmente, el otro módulo sobre el cual se soporta es OpenCV. OpenCV es una biblioteca que trabaja con algo que se llama la visión artificial, que es la que se encarga de conectar directamente el módulo Image con el exterior. Es decir, es el que va a hacer de los ojos del programa, en el sentido de que es el que recibe las imágenes o los videos que se van a analizar. Otros módulos que utilizamos, otras librerías, fueron PyLow, Matplotlib, NumPy y SciPy. Otra cosa importante que cabe decir en este momento es acerca de los modelos que nosotros utilizamos. Para este preciso módulo que es Image, utilizamos tres modelos ya entrenados que son RetinaNet, YOLO V3 y Tiny YOLO V3. La diferencia entre esos tres módulos, es que RetinaNet tiene una alta, digamos, un alto rendimiento y una precisión muy buena, pero a su vez esa alta precisión tiene un precio, y es que se demora bastante tiempo en procesar o en analizar las imágenes. Por otro lado, YOLO V3 y Tiny YOLO son un poco más moderados en el sentido del rendimiento y la precisión, lo cual, digamos, se ve reflejado, traducido en un ahorro de tiempo para el momento del análisis. ¿Cómo se construyó el código? Entonces, el código está dividido básicamente en tres partes, utilizando la clase Object Detection de Image. Lo que hicimos fue, en primer lugar, escribir una línea que nos sirviera como path al directorio donde se encuentran los archivos con los cuales va a funcionar nuestro detector de imágenes. Entonces, en ese path van a estar los archivos de Python, van a estar las carpetas de entrada y salida, van a estar los modelos y van a estar, pues, dentro de la carpeta de entrada, las imágenes que vamos a analizar. En la segunda parte del código, lo que nosotros hacemos es crear una instancia para el Object Detection, de tal forma que esa instancia se pueda aplicar para configurar el modelo que vamos a usar, también para configurar el path donde se encuentra ese modelo, y finalmente también para cargar ese modelo. Ya en la última parte del código, nosotros pues ya planteamos la parte precisamente del análisis a través del objeto Detect Objects from Image. Nosotros le indicamos a la instancia, o al módulo más bien, al módulo Image, cómo ir a buscar la imagen, dónde guardar la imagen que analiza, y al mismo tiempo le podemos indicar el porcentaje de compatibilidad que
que él encontró en cada una de las imágenes con respecto a las personas dentro de los cuadros. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Luego de eso, de que aplicamos nuestro código, entonces podemos ver que el resultado son 3 elementos. Uno es el objeto que identifica. En este caso nosotros podemos observar que en la presentación de las 3 imágenes identifica que son personas, entonces él lo etiqueta como una persona. La otra es el porcentaje de compatibilidad que tiene con el modelo que usamos para el análisis. Entonces, en este caso, él nos indica que hay un 55, por ejemplo, un 55.23% de compatibilidad con el modelo, 69.07, etcétera. Y finalmente lo que hace nuestro programa es encerrar esas personas que identificó. Digamos, hay algunos casos dentro del modelo que tienen algunas limitaciones, que son las que podemos observar en los siguientes 3 cuadros. Entonces hay cosas que no identificó que identificó como personas, pero que no eran personas, como lo podemos ver en la imagen de arriba a la derecha. No identificó personas que sí eran personas, como en el cuadro del centro, o identificó personas como en la parte izquierda abajo, o efectivamente funcionó como era al no identificar ninguna persona, tal como se ve en el cuadro, digamos, superior izquierdo. Listo, entonces ya teniendo los dos programas funcionando, el que extrae imágenes y el que identifica a las personas de cada uno de los cuadros, eh, nos preguntamos qué podíamos hacer con este programa. Lo que hicimos fue añadir un contador, el cual decía el número de personas que encontró el programa en cada uno de estos cuadros. Y los añadió como una columna extra en nuestro data frame, para así hacer un análisis pertinente. Entonces, ya al tener el número de personas con el data frame, lo que hicimos fue hacer dos diagramas. El primero era hiciera un diagrama del número promedio de personas por cuadro en función del año, y luego ya uno más conciso que fue el número promedio de personas en función del siglo. Em, si nos damos cuenta, en el gráfico de la izquierda, nos damos cuenta que a partir del año 1500 comienzan a aparecer cuadros que tienen una cantidad de personas superiores a 10. Entonces nos damos cuenta que empiezan a haber cuadros donde hay multitudes, y entonces eso lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Y ya en el cuadro de la derecha nos damos cuenta que efectivamente después del siglo XV, entonces el número promedio de personas por cuadro aumenta, a diferencia del siglo XIII y siglo XIV, y lo que muestra que el número de personas efectivamente, pues se empiezan a elaborar cuadros con un mayor número de personas y se empiezan a explorar otros ambientes, o los artistas empiezan a explorar otros ambientes al momento de pintar. Em, si nos damos cuenta, en el siglo XV y XVI el número promedio no es mucho mayor que en el siglo XIII y XIV, siempre es menor a 4 personas. Esto se debe a dos cosas. Una es los problemas que comentó mi compañero, y es que a veces se identificaban menos personas de las que en verdad había, debido a que se encontraban en algún segundo plano y no eran reconocibles para el programa. Y también que encontramos que cerca del 30% de los cuadros se trataban únicamente de retratos que se hacían pues a santos o a personas de la realeza. Entonces eso hacía que muchos de los cuadros tuvieran una única persona, y por lo tanto el número promedio siempre se mantenía por debajo de 4, independientemente del siglo. Acá hicimos una exploración de los diferentes siglos. Y, por ejemplo, del año 1300 al 1400, encontramos que en su gran mayoría eran únicamente retratos, y era solo gente de la realeza o gente que tenía que ver con la religión. O sea, a la izquierda tenemos a San Juan Bautista, a la derecha tenemos a un rey de Francia. Y explorando un poco esa data
de esos años nos damos cuenta que la mayoría de los cuadros son únicamente retratos. Y entonces por eso el número promedio en ese siglo es prácticamente uno. Ya a partir del año 1400 empieza a aparecer unas composiciones más complejas y, y se retrata más que todo escenas que tienen, bíblicas. Además, nos damos cuenta que hay una leve obsesión con lo que es la simetría. Si nos damos cuenta en ambos cuadros, el número de personas de la izquierda como el de la derecha siempre es el mismo en ambos cuadros. Y explorando un poco la data, nos damos cuenta que casi todos los cuadros de 1400 a 1500 siempre obedecen a una simetría de izquierda a derecha. Y por lo tanto, el número promedio de personas de casi todos esos cuadros siempre es un número par, porque siempre obedecen a una simetría en el número de personas. Ya después del año 1500, que es la época renacentista, se empiezan a explorar ya no solo se pintan imágenes religiosas, como se ve a la derecha, que ya se empiezan a pintar imágenes más de lo cotidiano, pero esto que hace que, por ejemplo, en el cuadro de la derecha vemos personas que se encuentran en un segundo o tercer plano, las cuales no se pueden identificar por el programa. Si nos damos cuenta, el número de personas detectadas por el software fue de 11 y vemos que claramente hay un número mayor a 11 personas. Y a la izquierda ya tenemos cuadros en unas posiciones un poco diferentes y acá el programa tampoco detectó a la totalidad de todas las personas, ya que estas no se encuentran en unas posiciones tan naturales y al software le cuesta identificar personas que no se encuentran en unas posiciones, si no están paradas rectas o si se encuentran acostadas, el software encuentra dificultades al detectar estas personas. Ya después del año 1600, el número promedio de personas es un poco menor, como vimos en la gráfica de hace unas diapositivas, y vemos que ya se rompe un poco la simetría que se estaba llevando en los siglos anteriores, y se empieza a retratar ya no imágenes bíblicas, sino se rescata un poco lo que es la mitología griega. Entonces acá vemos dos cuadros que tienen que ver más que todo con la mitología griega y casi todas las personas se encuentran en primer plano, entonces el software no tuvo mucha dificultad para detectar las personas que se encontraban, para detectar las personas de los cuadros del año 1600 al 1700. Bueno, a partir del año 1700 ya son cuadros con muchos planos. Entonces, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda vemos que es una multitud bastante grande ya que se está retratando una guerra, pero el programa únicamente identificó 17 personas. Esto también se da que muchas de estas están montadas en caballo y entonces no obedece muy bien a los patrones a los que está acostumbrado el software para identificar a las personas. Y el cuadro de la derecha, vemos una multitud es un cuadro que es de las personas visitando el Museo del Louvre, pero vemos que el software únicamente identificó tres personas. Esto se da que la mayoría de estas se encuentran en un segundo o tercer plano y son apenas unas líneas no tan definidas que se encuentran al fondo del museo. Ya después del año 1800 son cuadros mucho más complejos, pero tienen mucho más detalle. Entonces el software le fue más fácil identificar estos cuadros de 1800 a 1900 que los del siglo anterior, porque se encuentra más detalle al momento de hacer las personas que se encuentran en un segundo plano. Entonces vemos que en el caso de la izquierda, el software identificó unas 11 personas y en el caso de la derecha identificó unas 15 personas. Bueno, en la colección del museo
solo hay cuadros del año 1300 hasta el año 1900. Luego del año 1900 solo se encuentra esta única pintura que tenemos aquí a la izquierda, la cual no tiene ninguna persona y efectivamente el software identificó que no había ninguna persona. Y antes del año 1300 solo habían tres pictogramas que son como el cuadro de la derecha, en los cuales tampoco hay ninguna persona. El software efectivamente no encontró ninguna persona. Y listo. Entonces eso es en lo que constó nuestro análisis a partir de los dos programas. Ya a modo de conclusión, nos damos cuenta que a partir del siglo XV se empiezan a retratar cuadros con más personas en promedio. Entonces ya no se retrata ya no se pinta solo retratos de gente que tiene que ver con la iglesia o reyes, sino que se empiezan a dibujar multitudes, gente en lo cotidiano. Y efectivamente el software identificó que eso es lo que estaba pasando a medida que avanzábamos de siglo. También encontramos que el software tiene unas ciertas dificultades al identificar personas en un segundo o tercer plano o que se encuentran recostadas o sobre un caballo, ya que son posiciones poco naturales. Y el software no estuvo entrenado con imágenes de ese tipo. Se podría mejorar la precisión del software al entrenarlo con imágenes que posean gente sobre caballos o gente en posiciones poco convencionales para que así pueda identificar con mayor precisión en este tipo de cuadros. Y por último, las imágenes del software solo podían ser, solo podía funcionar el software cuando las imágenes estaban en algún formato JPG o PNG. Nosotros intentamos aplicarlo sobre arrays de NumPy y efectivamente el software no pudo identificar personas cuando se le suministraba un array de NumPy. No funciona el software en este caso. Y con eso concluiría nuestra presentación del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.